Bueno, la clase anterior nos habíamos quedado en que habíamos visto todo lo referente a los textos, ¿ya? Eso lo pueden revisar igual en el canal. Yo estoy tratando de subirles toda la información ahí. Vimos también el tema de justificar, justify text, ¿se acuerdan que vimos ese tema? Que en el fondo es para cambiar los puntos de inserción. A ver, creo que por aquí teníamos un texto. No, creo que no guardamos, ya, pero ustedes se acuerdan que ahí podían pescar uno. En este caso el texto está de 2.5, dejémoslo de 12.5. Y escribamos algo. Hola mundo. Hello world, como dicen los informáticos. No sé si han visto eso. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este texto, bueno, yo lo puedo justificar en el centro, pero se dan cuenta, se va a poner ahí, porque en realidad el cuadro yo lo hice muy grande. Tengo que checarlo nomás, ¿no? Y se arregla. ¿Se acuerdan que podíamos cambiar el punto de inserción con el comando justify text? Y podíamos dejarlo, por ejemplo, en el centro, que es como más cómodo, que es lo que yo les recomendaba para que pudiesen centrar los textos de la viñeta. ¿Ya? Oh, bueno, ya, ahí. Sí. O también pueden, con control 1, y pueden cambiarlo acá, justify. Ahí le pueden poner donde quieren que se aparezca el punto de inserción. ¿Ya? Eso con referente más a los textos, como un pequeño recordatorio que hicimos. Bueno, todavía no hemos visto el tema de la función anotativa, que lo vamos a ver junto con las cotas, entonces por eso avancemos un poco más rápido. Bueno, vamos a ver el famoso cuadro de rotulación o la viñeta o el cuadro informativo, el cajetín, que los más viejitos le dicen. Bueno, la norma que regula el cuadro de rotulación es la NSH 14. No sé si se la habré subido, pero en todo caso está el resumen acá en la presentación, que es lo más esencial. Dice, esta norma establece, espérenme, déjenme mover esto. Esta norma establece las reglas apropiadas para la ejecución y empleo de los cuadros de rotulación, ¿ya? Destinada a la identificación, utilización y comprensión de los dibujos técnicos y documentos relacionados, ¿ya? Esta norma se aplica a todos los campos de la ingeniería, bueno, igual que todas las otras normas, ¿ya? A electricidad, construcción, arquitectura, etc. Bueno, requisitos generales, configuración y ubicación. Bueno, la ubicación nosotros ya la habíamos visto, eso está en la NSH 3. ¿Ya? Y acá yo le hago la mención. Ubicación del cuadro de rotación es ver NSH 13. ¿Se acuerdan? Que podía estar en la esquina inferior derecha, la esquina superior derecha, bueno, como lo habíamos conversado. En general los cuadros de rotulación se incorporan en la esquina inferior derecha, pero por ejemplo en el caso creo que las viñetas del Servio, las de pavimentación, están en la esquina superior derecha. Creo que tengo un plano por ahí de ese estilo, así que lo podríamos revisar. ¿Ya? Configuración dice, a ver, requisitos generales. Todo dibujo técnico o documento relacionado debe contener un cuadro de rotulación que cumpla con los requisitos para la micrografía. ¿Ya? Perfecto. Configuración. El cuadro de rotulación, bueno, se dan cuenta que la primera disposición ya es como más antigua. ¿No? El cuadro de rotulación debe consistir de preferencia en uno o más rectángulos adyacentes que pueden subdividirse en casillas en las que se inscribe la información específica. ¿Ya? En el fondo está configurado por varias casillas o rectángulos que se ubican uno al lado del otro y tienen distintos tipos de información. Ahí vamos a ver que hay una zona de identificación y una zona de información suplementaria, ¿ya? Y ese tipo de zona de información suplementaria, miren, me estoy adelantando, en realidad acá está el contenido, dice. Para obtener una ordenación uniforme del cuadro de rotulación, la información necesaria debe agruparse en las siguientes zonas, con rectángulos adyacentes. Entonces, la zona de identificación, esa es obligatoria, esa tiene que ir. Y varias zonas de información suplementaria, ¿ya? Que vamos a ver, que es de carácter administrativo, técnico o indicativa, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, la primera zona es la identificación que les comentaba. Esto me molesta. Ahí sí. La primera zona es la identificación, como les decía, y en el fondo está compuesta, dice, la zona de identificación debe entregar la siguiente información. A, B y C. La A es el número del dibujo, B el título del dibujo y C es el nombre del propietario legal del dibujo. Es decir,
siempre tiene que entregar su viñeta esas tres informaciones: el número del dibujo, el título del dibujo y el nombre del propietario. Bueno, hay un requerimiento específico, por ejemplo, para de dónde debe ubicarse la zona de identificación, es decir, como un todo. Ella siempre tiene que quedar, si se dan cuenta, en el ángulo inferior derecho del cuadro de rotulación, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que en realidad son muchos rectángulos adyacentes y esta siempre tiene que quedar ahí. Y específicamente, el número del dibujo, bueno, el número del dibujo, acá dice que tiene que ser determinado por el propietario. Debe situarse en el ángulo inferior derecho de la zona de identificación. Entonces, siempre cuando vean un cuadro de rotulación, en el bordecito de acá, es decir, en el inferior derecho, en este caso, como por ejemplo, debe ir el número del dibujo. Bueno, el título del dibujo debe describir de manera funcional su contenido, por ejemplo, designación de elementos, representación o de un conjunto, por ejemplo, planta estructural, nivel tanto, o plano de emplazamiento, etcétera. Siempre tiene que entregar información funcional del contenido de lo que se está ejecutando, ¿ya? Y el nombre del propietario del dibujo puede ser una razón social, claro, porque generalmente, de repente, no necesariamente un propietario físico. Por ejemplo, en el servicio de salud se escribe servicio de salud, que es el propietario. El servicio de salud tiene un root, pero firma el representante legal, que sería el director del servicio, ¿ya? Ojo con eso. En el fondo, el propietario, ahí en ese caso, la razón social. Bueno, es un tema ya son temas más legales, por así decirlo. No hay que volverse loco tampoco con eso. ¿Ya? Entonces, esta es la primera zona de identificación. Si se dan cuenta, aquí hay distintos ejemplos que nos entrega la norma, la NSH 14, cómo estructurar de alguna manera toda esta información, los tres datos que debe contener la zona de identificación, que es el nombre del propietario, el título del dibujo y el número del dibujo, ¿ya? Y dice que debería tener como máximo 170 milímetros como máximo. Todas las dimensiones siempre están en milímetros en estas normas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una primera configuración donde el nombre del propietario va primero, luego viene el título del dibujo y finalmente el número del dibujo, ¿ya? Acá, pero siempre se dan cuenta que la lógica es que el número del dibujo siempre está enganchado al borde inferior, ¿ya? Ojo con eso. Puede cambiar el título del dibujo con el representante legal, ¿ya? Bueno, ahora viene la zona de información suplementaria, como yo les contaba, que son de tres tipos: indicativa, técnica y administrativa. La indicativa se entregan en el fondo datos que hacen referencia, que son necesarios para la correcta interpretación del plano, es decir, el símbolo del método de proyección, que puede ser en el primer o tercer diedro, que es un tema que tenemos que retomar en la parte teórica de este curso, la escala principal del dibujo y la unidad dimensional, ¿ya? Esos tres parámetros son necesarios para tener una correcta, para evitar errores en la interpretación del plano, ¿ya? Luego tenemos información de carácter administrativo, que hace referencia, por ejemplo, al formato de la hoja, a la fecha, un índice numérico de modificación que se debe ubicarse en la casilla correspondiente al número del dibujo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Y información técnica, que habla, por ejemplo, de acabados superficiales, tolerancias que van a tener las cotas, etcétera, ¿ya? Si es que no se indica en el plano de repente esta información, porque de repente esto se indica directamente en el dibujo, ¿ya? Que es mejor, yo encuentro, o no sé. Bueno, la norma también establece ejemplos de cuadros de rotulación. Bueno, siempre el recuadro de la zona de identificación debe hacerse con un espesor de línea más grueso, ¿ya? Mínimo 0,5 milímetros, ¿ya? Es un tema que está en alguna parte de las disposiciones de la norma, ¿no? Tiene que quedar bien enmarcado. Bueno, si se dan cuenta, acá tenemos 4 ejemplos de cuadros de rotulación. Si se dan cuenta, siempre la zona de identificación va con un espesor de línea más grueso, ¿ya? Mira, en todos los casos. En este caso, por ejemplo, se dispuso siempre el número de la hoja acá, luego en B, que era el B, el título del dibujo, ¿se dan cuenta? El título del dibujo y luego el nombre del propietario, ¿ya? Lo mismo, la misma manera, pero acá, ¿qué fue lo que se...? Bueno,
Y luego la información suplementaria se dan cuenta datos técnicos, datos administrativos y datos indicativos, ¿ya? En este caso sí, te dejo datos técnicos, datos indicativos, datos administrativos, ¿ya? Hay distintas, por así decir, configuraciones del cuadro de rotulación, ¿ya? De hecho, la norma hasta nos entrega un formato que es, como por así decirlo, académico, para que se pueda adaptar a los cursos de dibujo técnico, ¿ya? Que más o menos en él yo me basé un poco para construir nuestro cuadro de rotulación. Bueno, también tenemos que estudiar que hay instituciones que tienen sus cuadros de rotulación específicos, por ejemplo el Serviu para temas de pavimentación, en el caso, por ejemplo, de la Seremi de Salud, cuando uno quiere presentar un proyecto de instalaciones de agua potable y alcantarillado, ¿se dan cuenta? Tiene esta viñeta especial, este cuadro de rotulación especial para entregar proyectos de ellos, donde ellos, en el fondo, piden toda la información necesaria. Si se dan cuenta, proyecto, lámina, dirección, ¿ya? Proyectista, contratista, propietario, etc. ¿ya? Este cuadro ustedes lo pueden encontrar en el anexo número 2 del reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado, domiciliarias de agua potable, de agua potable y alcantarillado, así se llama el reglamento. ¿ya? Y finalmente tenemos nuestro cuadro de rotulación, que es para el ramo, ¿ya? Si se dan cuenta, bueno, acá hay información que ustedes tienen que cambiar. Este no es IC o C, ustedes son IC, y el código del ramo que es de MIP 082, ¿ya? Si se dan cuenta, a ver, ayúdenme un poco, si podemos recordar. Esta zona, ¿cómo la habíamos llamado? Dentro de las zonas que habíamos visto acá. Teníamos estos dos tipos de zonas, una zona de identificación y una zona de información suplementaria. Esta zona de aquí, ¿qué zona sería? Información Identificación. suplementaria. De identificación, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que acá yo pongo a la universidad, que podríamos tomarla que es como el dueño, la propiedad intelectual, es como un ejemplo, ¿no? Luego el cuadro de rotulación, el nombre del dibujo y el número de abajo. Y bueno, y esto igual es información como tipo administrativa, pero yo la incorporé acá. ¿no? Luego tenemos una parte que es información de tipo indicativa, si se dan cuenta. Yo tengo el método de proyección, el símbolo, la escala, la unidad de dimensión. Miren, ¿se dan cuenta? El símbolo, la escala, la unidad. Y luego tengo información de carácter más administrativo, que en el fondo es el dueño del dibujo, que son ustedes. Yo soy el que los reviso, la calificación, el formato, bueno, sí, el formato, etc. ¿Se dan cuenta? Fechas. Yo saqué un poco el tema de la información técnica porque soy igual más partidario de que la incorporen directamente en el dibujo. Por ejemplo, las tolerancias, los acabados, eso igual son como temas más que queda más claro cuando están directamente en lo que se está representando. ¿ya? Bueno, este es el cuadro de rotulación que vamos a ocupar para los planos. ¿ya? Ojo con el espesor de línea 0,5, los tipos de línea, la relación, la justificación de los textos, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? Ya, eso sería con respecto a los cuadros de rotulación. Acuérdense que es un elemento necesario que debe estar incorporado dentro de un dibujo, del dibujo técnico, de una lámina. ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en una norma más atrás? Ya, ahora vamos a ver la NSH 16. Esta es un poco más extensa, pero en realidad tiene muchas disposiciones y en realidad es extensa porque en el fondo te intenta explicar como la manera adecuada de en realidad dimensionar un elemento, ¿ya? Bueno, los alcances de esta norma, esta norma establece los principios generales del dimensionamiento aplicable a los dibujos técnicos en todos los campos, bueno, eso es lo de siempre, mecánico, eléctrico, arquitectura, obras civiles, construcción, etc. Es posible que para algunas áreas técnicas las reglas de convenciones generales no puedan cubrir adecuadamente todas las necesidades y como consecuencia son necesarias reglas adicionales, objetos de otras normas. Sí, existen normas, a ver, además de estas normas
que especifican dimensionamiento, etiqueta, etcétera, existen normas complementarias, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la soldadura, existe una norma que es específica de cómo designar todos los tipos de soldadura. Yo les voy a mandar un curso de soldadura y de carpintería para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Lo pueden hacer cuando quieran, eso no es parte del ramo, pero sería bueno que lo hagan para que vayan aprendiendo, que escapa un poco a los requerimientos de este ramo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, a ver, les voy a pasar al tiro el link. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim, para que ustedes puedan revisar. Estos son cursos gratis, ustedes se hacen una cuenta y ustedes los miran. Hay cursos súper buenos que están muy enfocados, por ejemplo, a maestros de obra, etcétera, pero igual es bueno tener así, capacítate para el empleo. Es bueno de repente tener estos tips. Construcción se pueden ir y se dan cuenta, tienen un área de albañil, carpintero, electricista, herrero, ¿ya? Y acá hay un curso de soldador y oxicortador. Me siguen, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. sí, profe. ¿Perdón? Sí, profe, Sí. la seguimos. Ya. Miren, por ejemplo, acá hay un curso del soldador y oxicortador. Ustedes lo pueden pinchar. ¿Ya? No me voy a inscribir todavía. Y, por ejemplo, creo que, no me acuerdo cuál es la lección, medición de objetos metálicos, trazado de líneas de figura. Hay una parte que es de dibujo técnico, que se las voy a recomendar. Bueno, en todo caso, igual vamos a ver la norma un poquito más adelante cuando veamos temas de estructuras metálicas. Por ejemplo, tipos de soldadura y tipos... No. Bueno, acá les van a explicar todo lo referente al temas de soldadura, que el oxicorte, que la soldadura al arco. Acá, interpretación de dibujo técnico. Entonces ustedes la pinchan, ¿ya? Bueno, esta es la clase, esto en realidad es la prueba. Acá. Perdón, ahí está el video. Interpretación del dibujo técnico. ¿Se dan cuenta? Y miren, y si ustedes van avanzando, ¿ya? Bueno, y por acá van a aparecer ¿se dan cuenta? Ese es el símbolo de soldadura y ahí les van explicando las partes de ella, ¿ya? Igual lo vamos a ver en clases, pero esto puede ser como apoyo, para que tengan un pequeño apoyo. Bueno, lo mismo podemos revisarlo para albañilería, como parece. Ya, carpintería, instalación de paneles de yeso, pintura, plomería y fontanería. Bueno, ahí ustedes lo van viendo. Si les interesa, tienen para seguir buscando más información, ¿ya? Eso es como un paréntesis de este tema, ¿eh? Para que no se me olvide. Para los campos indicados en esta norma deben respetarse los principios generales establecidos con el fin de facilitar los intercambios internacionales, ¿ya? Y asegurar coherencia entre los dibujos que pertenezcan a los diversos campos técnicos, ¿ya? Bueno, acá hay más principios generales y definición. Ahora vamos con unas pequeñas dimensiones. Bueno, la dimensión es el valor numérico expresado en unidades de medida apropiadas y representado gráficamente en los dibujos técnicos, mediante la utilización de líneas, símbolos y notas. Eso es una dimensión. Bueno, existen distintos tipos de dimensión. Hay una dimensión que son dimensiones que son funcionales, que son fundamentales para la función del elemento del espacio que dice ahí, o dimensiones no funcionales, que no son fundamentales para la función del elemento o del espacio. Hay dimensiones auxiliares que entregan información adicional. Hay dimensiones de situación necesarias para identificar la posición de los elementos, ¿ya? Características también se define, detalle individual de un elemento, por ejemplo, una ranura, un resalte, etcétera. Producto final, el elemento terminado, ¿ya? Esas son algunas pequeñas definiciones. Nos vamos a quedar, sí, con un poco con estas tres definiciones de acá, ¿ya? Dimensión funcional, no funcional y auxiliar. Acá hay un ejemplo. Si se dan cuenta, las F son funcionales, las NF son no funcionales. Dice, dimensión funcional es fundamental para la función del elemento del espacio. Es fundamental que esa dimensión exista. Es decir, por ejemplo, este es un perno. ¿Qué es fundamental que se identifique dentro como las dimensiones? ¿Qué dimensión es fundamental en un perno, por ejemplo, incluir? Primero, quizás sea el ancho del vástago, el ancho de la cabeza, el largo del vástago. ¿Ya? Esa es información que es de tipo funcional, es necesaria. Y hay tipos de información que es no funcional, por ejemplo, puede ser esta hendidura que tiene aquí el vástago, quizás no sea necesaria.
Además, se pueden incluir dimensiones auxiliares, por ejemplo, el tamaño total, ¿ya? Que ayudan y complementan más la información de representación. No sé si se entiende la idea. Dimensiones funcionales son como esenciales, son fundamentales para la función del elemento. Y no funcionales no son fundamentales. ¿Se dan cuenta? Y auxiliares ayudan a entregar más información acerca del elemento. Bueno, principios generales. Toda información dimensional debe presentarse directamente en el dibujo, de forma clara y perfectamente visible. Lo mismo que habíamos visto con la NSH anterior, que tiene que ver con la escritura, que tiene que ser legible, ¿ya? Cada característica del elemento debe dimensionarse una sola vez sobre el dibujo, ¿ya? Eso igual es importante. La idea es que no abusen un poco del dimensionamiento, es decir, no se pongan a hacer un montón de... Bueno, se da el caso que de repente, no sé, pues se dimensiona acá, este tamaño acá, y luego se vuelve a dimensionar acá y acá y acá. Bueno, en algunos casos se hace, en otros casos no. La idea es que no abusen de eso, ¿ya? Porque dice una sola vez sobre el dibujo. Las dimensiones deben inscribirse en la vista o corte que presente con mayor claridad las características del elemento. ¿Sí? ¿Ya? Todas las dimensiones de un dibujo deben expresarse con la misma unidad, sin indicación de su unidad para evitar la interpretación error. El símbolo predominante del dibujo debe indicarse en el cuadro de rotulación mediante una nota apropiada. ¿Se dan cuenta? En lo posible, no ocupen el sufijo, por ejemplo, 8 metros. No, escriban 8 y quizá en la viñeta dejar la unidad de dimensión. A menos, claro, que ese detalle ustedes quieren especificarlo en otro tipo de unidades, ahí sería pertinente incorporar la otra dimensión, ¿ya? Pero en general no se incorporan los sufijos, ¿ya? El símbolo, por eso se ocupa el símbolo predominante que se ocupa en el cuadro de rotación. Bueno, acá está lo que yo les decía. En caso que deban representarse otras unidades como parte de la especificación, se debe indicar tanto el valor de la unidad correspondiente como su símbolo. ¿Ya? Bueno, y hay un montón de otros principios que acá los dejé, pero en realidad es abundar más en temas que en realidad hay que cumplirlos nomás, ¿ya? Bueno, vámonos ya a los elementos del dimensionamiento. Bueno, básicamente el elemento del dimensionamiento es la cota, ¿ya? Y la cota está configurada de distintos elementos. Primero, acá tenemos una cota, si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta? Bueno, y son como las que hacemos también en CAD. Por ejemplo, la llamé desde ahí y yo la quiero hacer desde ahí, por ejemplo, hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene hartos elementos. Tiene un número acá, tiene una línea acá, tiene otra línea acá, tiene este simbolito, ¿ya? Vamos a ver de a poquitito cada uno. Bueno, los primeros elementos son las líneas. Hay líneas de dimensionamiento, esta, y líneas de proyección. Ellas siempre tienen que estar dibujadas con fina continua, ¿ya? Ahí tienen otro tips para incorporar, por ejemplo, los espesores de línea, ¿ya? Es decir, una cota siempre tiene que ir con fina continua, no debería ir con una línea gruesa. Las líneas de proyección se deben prolongar levemente más allá de la línea de dimensionamiento. Es decir, las líneas de proyección, perdón, creo que no se ve. Las líneas de proyección son estas, ¿ya? Y se prolongan un poquito más allá de la línea de dimensionamiento. Es decir, ese cachito que aparece ahí se prolonga un poquito más, ¿ya? Las líneas de proyección se trazan perpendicular a las características que se está dimensionando. Existen excepciones, ver 4.2.2 de NSH 16, ¿ya? Pero en general son perpendiculares a lo que se está proyectando, ¿ya? Y luego está el valor de la dimensión. Esos serían los elementos que más que mal tiene una cota, una línea de dimensionamiento. Un elemento de dimensionamiento. Dice, en general las líneas de dimensionamiento y líneas de proyección no deben cruzarse, ¿ya? Eso es súper importante, que no se cruce la línea de dimensionamiento con las líneas de proyección. Por ejemplo, este es el caso, ¿ya? Bueno, hay en caso, a menos que esto sea inevitable, ¿se dan cuenta? Hay que tratar de evitar estas situaciones así, porque eso igual se presta para malas interpretaciones. Una línea de dimensionamiento debe trazarse sin interrupción, aunque el elemento se encuentre interrumpido. ¿Se dan cuenta?
este elemento está interrumpido, pero las líneas de dimensionamiento tienen que ser continuas. Debe evitarse la intersección de líneas de dimensionamiento y líneas de proyección. No obstante, en casos que esto sea... Bueno, es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Y una línea de eje o línea de contorno debe utilizarse como línea de dimensionamiento. Bueno, una línea de eje o una línea de contorno no debe utilizarse como línea de dimensionamiento. Es decir, ¿se acuerdan de las líneas de eje que era segmento, punto, segmento? Bueno, ese tipo de líneas no se debería ocupar como línea de dimensionamiento, pero puede emplearse como línea de proyección, ¿ya? Como es el caso acá, ¿se dan cuenta? Tengo mi línea de dimensionamiento, pero mis líneas de proyección están hechas con segmento, punto, líneas de eje, ¿ya? Bueno, ahora vámonos a AutoCAD. Empecemos a ver todo lo que acabamos de ver en teoría. Intentemos ahora aterrizarlo un poco acá al programa. Miren, ¿se dan cuenta que está como contorneado? Pueden ocupar el comando Regen, nuevamente se los repito, y ahí lo arreglan, ¿ya? No se olviden de eso. Miren, así es como tendríamos la pantalla del CAD. Todos ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, tendríamos esto. Entonces, ¿cómo partimos? Nos vamos a la tercera pestaña, anotate, y se dan cuenta, la clase pasada vimos esta parte de acá, del texto. Ahora vamos a ver esta otra de acá. ¿Ya? Acá tenemos las cotas. Miren, por ejemplo, acá yo puedo pinchar esta y podría ser una cota. ¿Ya? Se ve chiquitita, tenemos que arreglarla. Todo eso tenemos que arreglarlo. Les voy a enseñar a arreglar todos. Además, hay distintos tipos de cotas. Por ejemplo, podemos hacer una alineal, una angular, una de un arco, de un radio, dimensiones, ¿ya? Etcétera. Por ejemplo, y también ustedes las pueden llamar con el comando dim. Mira, por ejemplo, dim y dimlim es una dimensión lineal. Dim_ali es una dimensión alineal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que no siempre van a tener elementos que sean ortogonales a las direcciones X. Por ejemplo, podríamos tener un elemento así. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una techumbre. Mira, no más lejos, en nuestra tarea, tenemos una cercha de techumbre. ¿Ya? Espérame. Ahí. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Tenemos una techumbre. Entonces, esta podría ser la techumbre. Y nosotros, mira, si la dimensionamos así, no queda bien eso. Ya, quizás no nos sirva mucha esa información, pero quizás pudiésemos hacer, se dan cuenta que siempre las líneas de proyección van perpendiculares, pero quizás una dimensión alineal, quizás esa nos sirva más, ¿se dan cuenta? Tenemos esos dos casos, ¿ya? Una dimensión que va a ser siempre paralela al elemento que estamos dimensionando, y otra dimensión que es paralela a los ejes X, Y, ¿ya? Los ejes ortogonales. ¿Sí? Tenemos dos tipos. Ya, pero lo que nosotros vamos a ver un poco de cómo cambiar el estilo de la cota que estamos. Bueno, actualmente estamos ocupando la ISO 25. Tenemos la estándar y la notativa. Entonces, creemos una nosotros. Por ejemplo, acá, no sé si todos llegamos a la misma pestaña. Acá nosotros podemos alterar los estilos de las cotas. ¿Se dan cuenta? Aquí están las que tenemos disponibles. Nosotros podríamos hacer dos cosas. Crear una nueva o modificar una que ya esté hecha. Por ejemplo, creemos una nueva. Entonces, esta va a ser para el curso métodos. Ustedes le pueden poner su nombre, como ustedes quieran. Acá te pregunta si tú quieres comenzar con alguna base, es decir, con una de las que ya están creadas. Esto da un poco lo mismo, porque en realidad nosotros vamos a cambiarla entera. También le podemos indicar si queremos que quede como de tipo notativa, ¿ya?
si lo queremos usar para todas las dimensiones, solamente para las lineales, las angulares, los tipos que les hablaba anteriormente. Nosotros dejémoslo así, para todo. No incorporemos todavía no incorporemos la función anotativa, dejémoslo todavía así. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Y continuar. ¿Se dan cuenta? Y entro a este nuevo menú. Entonces, si se dan cuenta, en este nuevo menú yo tengo varias pestañas, líneas, partamos desde lo más simple, ¿ya? Líneas, símbolos, textos, feed, unidades, unidades alternativas, tolerancia. Vámonos con, a ver, la primera pestaña aquí vamos a estudiar en las diapos, porque lo que estamos viendo en este instante son los elementos de dimensionamiento y sus líneas, ¿ya? Eso lo podemos alterar acá. Mire, vamos a darle OK. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hay? ¿No? Y vamos a darle cerrar. Lo primero que vamos a crear un nuevo layer que se va a llamar, acá no está ninguno de mis layers. Vamos a crear un nuevo layer que se llama, ¿se acuerdan? 00 le podemos poner. JC, yo voy a trabajar solo, guión bajo, cotas. Le vamos a incorporar el nombre cotas. Le vamos a dar un color, no sé, podría ser cian, continuas, y por default le vamos a dejar un espesor de línea pequeñito, quizá un 0.18. ¿Ya? O sea, acuérdense que tiene que ser una fina continua y fina. ¿Ya? Y vamos a volver a la tercera pestaña y acá, a dimensionamiento. Y volví a esta nuevamente a la pestaña de los estilos, ya del administrador de los estilos de dimensiones. Y yo acá tengo todos los estilos que tengo creados y se dan cuenta que ahora tengo el mío, curso métodos. Entonces yo puedo ir a modificar en vez de crear nuevamente uno nuevo y me voy a modificar. ¿Se dan cuenta? Y vuelvo a la pestaña. Entonces ahora lo que yo le voy a decir, le vamos a decir por layer. Las líneas también van a ser por layer, es decir, las líneas no las voy a incorporar acá al estilo. ¿Se dan cuenta que acá están mis estilos de línea y mis espesores? No, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Hazlo por los layers. Es decir, yo configuré ahora un layer con un tipo de línea continua, con un color específico y más encima con un espesor. Entonces, me olvido de eso. Bueno, acá yo tengo hartos tipos de información. Aquí tengo harta información. Por ejemplo, esto es con respecto a las líneas de dimensionamiento, es decir, esta línea aquí. Solamente es para configurar esta línea aquí. ¿Ya? Ahora, tengo en esta pestaña de acá abajo, tengo la línea de extensión o las líneas de proyección, que la norma la identifica como líneas de proyección, ¿ya? Que serían estas de acá. Entonces, ya configuré de alguna manera mi tipo de línea de dimensionamiento. Ahora voy a configurar mis líneas de extensión. Por ejemplo, les voy a decir también que sean del mismo tipo. ¿Se dan cuenta? Y miren, y ahí cambiaron. Perdón, por layer. ¿Se dan cuenta? Pero mira, si yo les pongo de color rojo, se dan cuenta que las líneas de proyección, aquí hay como una vista previa y cambiaron. Lo mismo podría ocurrir acá. Sí. ¿Ya? En este caso está por layer, pero yo no le tengo asignado un layer específico a todavía las cotas. En realidad, se van a ir cambiando las cotas en base al layer que yo las vaya dejando. Y en este caso, yo las voy a dejar en el layer cotas. Lo mismo para las líneas de extensión, lo mismo para la línea de extensión 1. Existe la línea de extensión 1 y la línea de extensión 2. Claro, la 1 y la 2. Ahora, si yo no quiero, por ejemplo, en algunos dibujos también se vale de que no tenga líneas de extensión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elimina. ¿Se dan cuenta? Las eliminé. Con esta casilla yo puedo eliminar o volver a hacerlas aparecer. ¿Se dan cuenta? Las elimino o las vuelvo a aparecer. Podemos eliminar una o las dos. En realidad dejemos las dos. ¿Qué más podemos configurar? Miren, si se dan cuenta, yo cuando las elimino, estas casillas se me ponen, no las puedo alterar, pero cuando las hago aparecer las puedo alterar. ¿Por qué? Porque esto me permite alterar algunos aspectos de las líneas de proyección. Por ejemplo, la extensión que va más allá de la línea de dimensión. ¿Se acuerdan que la norma establece? ¿Se acuerdan que acá dice, las líneas de proyección deben prolongarse levemente más allá de la línea de dimensionamiento? ¿Se acuerdan de ese cachito de ahí? Lo podemos configurar. Y para configurar eso, lo podemos configurar aquí. 1.25 es lo que sale de este cachito. Por ejemplo, si yo lo dejo en 4, miren cómo crecieron. ¿Se dan cuenta? Dejémoslo en 1.25. Y además, puedo configurar el offset que va a tener del origen. Es decir, la distancia que va a dejar entre este punto y acá. Por ejemplo, si lo dejo de 1, miren, se dan cuenta, se alejaron. Vamos a hacer una prueba.
1 y 3 vamos. ¿Se dan cuenta? 3 y 1. Y ok. Ok. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a ocupar no vamos. Miren, ¿se dan cuenta? Acá yo ya tengo que estoy ocupando mi estilo de cota, pero acá le vamos a decir que tiene que hacerlo siempre en el layer de las cotas. Entonces se van a dar cuenta que ahora las cotas van a salir de color cian, es decir, todas en base al layer que estoy utilizando. Miren, ¿se dan cuenta? La línea de extensión y la línea el offset, ¿ya? Yo ahora, hagamos una prueba. Borremos las líneas de proyección. Y se borraron, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes, los invito a que aquí jueguen un poco con estas opciones, se vayan de alguna manera como... Esto lo van a aprender mejor cuando lo vayan probando, ¿ya? Porque yo ahora les digo, ya, esto hace esto, quizás ya se olvidaron de todo lo que les dije, pero lo importante acá es que ustedes vayan probando. Bueno, las líneas, las cotas se pueden mover igual como cualquier otro elemento, ¿se dan cuenta? Yo lo muevo como cualquier otro elemento, no hay ningún problema. ¿Ya? Y así, por ejemplo, quiero hacer una cota lineal y la hago, ¿ya? Y están todas con nuestro nuevo formato. Ya, volvamos un poco a la presentación. Entonces con eso veríamos todos los elementos que tienen, cómo alterar las líneas, ¿ya? De los elementos de dimensionamiento, cómo alterar las líneas. No hemos visto los textos todavía, ojo. ¿Se entendió la idea o no? O los símbolos, se dan cuenta que acá tiene una flechita, eso se pueden cambiar por tics o por circulito, eso lo vamos a ver, se van a dar cuenta que eso, los extremos esos son los extremos. ¿Vamos bien o no? ¿Se entendió la idea? Ah, bueno, profe, usted va a subir la clase después, ¿cierto? Sí, la estamos grabando. Ahí. Ya. Ya, ¿en qué nos estábamos quedando? ¿Qué me estaban hablando? Perdón. Ya, pasemos a los extremos de indicación del origen. Dice, la línea de dimensionamiento pueden presentar distintos extremos, cabezas de flecha o barras oblicuas, es lo que yo les decía. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros estamos ocupando cabezas de flecha. Pero también podríamos ocupar líneas oblicuas, como dice la presentación. El tamaño de los extremos debe ser proporcional al tamaño del dibujo en el cual se utilice. Yo generalmente dejo la mitad del tamaño de la cota, o pueden dejar de repente hasta la altura de la cota, el tamaño de la cota, ¿ya? Eso vayan probando ahí. Bueno, en este caso dice 3 milímetros de diámetro, es el circulito. Fundamentalmente se utilizará un solo tipo de extremos en las líneas de dimensionamiento para cada dibujo. Es decir, si tienen un dibujo, no pueden tener distintos tipos de extremos, tienen que tener solamente uno, ¿ya? Entonces, veamos cómo configurar esto. Nos vamos a la tercera pestaña. Acá, estilo de cota, volvamos a modificar la cota que estamos trabajando y nos vamos a la segunda pestaña. Se dan cuenta que acá aparece la flecha llena, flecha llena, flecha llena. Entonces, por ejemplo, yo quiero ocupar un tic oblicuo y acá yo puedo definir el tamaño, 2.5, ¿se dan cuenta? Ok, ok, ¿se dan cuenta? Cambió ahora un tic, ¿cierto? Cambió un tic. La idea es que siempre se ocupe el mismo, no, por ejemplo, acá, yo puedo ocupar otra, la estándar, la que viene por defecto. ¿Ya? Chuta, perdón. La idea es que no pase algo así, que tenga acá esta y acá tenga esta. No, la idea es que sean todos uniformes. Eso con respecto a los extremos de las cotas. ¿Ya? Y así se configuran, ¿no? Se configuran acá, acá y en la segunda pestaña. Bueno, también se pueden configurar las marcas si se dan cuenta. Por ejemplo, cuando tengan acá un círculo, para que, por ejemplo, en este caso no dice nada, none,
líneas, ¿ya? Eso también lo pueden, los centros de las marcas, las dimensiones de quiebre, etcétera. Los jog angle también se pueden, eso también se puede configurar, ¿no? Pero enfoquémonos más que nada en los extremos de las cotas, que eso es lo que está acá, la norma es lo que no nos pide. Bueno, para dimensiones del radio solo se debe utilizar, debe utilizarse solamente una cabeza de flecha que apunte al arco de la línea de dimensionamiento. La cabeza de la flecha puede estar al interior o al exterior del contorno de la pieza o de su línea. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo un arco y solamente se indica con una flecha R y 50. ¿No? Eso es lo que está aquí más que nada. Espérenme. Ya. Ya. Sigamos. Entonces, bueno, acá, miren, acá está el tema de la configuración de los extremos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para configurar los extremos, se van a la segunda pestaña y ahí pueden trabajar. Acá está el tamaño. Ahí ustedes pueden modificar el tamaño. Indicaciones de los valores. Ya, ahora llegamos a los valores de dimensionamiento. ¿Se dan cuenta? El otro elemento que también tienen las cotas. Vimos las líneas de proyección, las líneas de dimensionamiento, los extremos y ahora estamos viendo el valor de dimensionamiento. Dice, indicaciones de valor. Los valores dimensionales deben indicarse en los dibujos utilizando caracteres de tamaño suficiente para asegurar la completa legibilidad tanto del dibujo original. Los valores se deben colocar de manera tal que no los atraviese o separe ninguna otra línea de dibujo, es decir, que no hayan intersección entre estos dos. Y se pueden hacer en base al método 1 o al método 2. Ya. Existen dos métodos. El primer método dice, los valores de dimensionamiento deben disponerse en forma paralela a sus líneas de dimensionamiento. Paralelas a sus líneas de dimensionamiento. ¿Se dan cuenta? Mira, por ejemplo, acá tenemos una cota de tipo lineal, acá tenemos un tipo de cota lineal. Siempre el número se pone por sobre la cota de dimensionamiento, si se dan cuenta. Siempre está por sobre la cota de dimensionamiento. Y en el centro, dice, de preferencia cerca del centro, por encima y separado de estas líneas. Es decir, también tiene que estar separado esas líneas. Entonces acá hay ejemplos. Dice, los valores deben ser inscritos de tal manera que puedan leerse desde la base o desde el lado derecho. Es decir, así, de derecha a izquierda. Los valores inscritos en las líneas de dimensión película se deben orientar de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos el método 2 también. El método 2, a diferencia del método 1, también se dispone de tal forma que pueden ser leídos de la base de la hoja de dibujo, la línea de dimensionamiento no horizontales, es decir, las que no son horizontales, como esta o como esta, por ejemplo, esta, como esta y esta, deben interrumpirse de preferencia cerca del centro para colocarse los valores inscritos. ¿Se dan cuenta? En el otro caso, yo tenía que siempre el valor iba por sobre la cota. En este caso, yo tengo que, estos no, se interrumpen. ¿Ya? Y lo mismo, acá los valores de una dimensión angular deben orientarse según eso, etc. Entonces, bueno, acá también hay otro tema que, veámoslo al tiro. Se dan cuenta que acá, por ejemplo, uno para designar un diámetro puede ocupar el símbolo phi y 40, se dan cuenta, un diámetro, o un cuadrado y la dimensión del cuadrado, ¿ya? Esas son otras maneras de indicar dimensiones, ¿ya? Para efectos, por ejemplo, simétricos. Eso lo pueden revisar en el 4.4.2 de esta norma, de la 16, ¿ya? Ya, pero volvamos a los métodos 1 y 2. Como se dan cuenta, yo puedo, a ver, espérenme. Acá está, ¿se dan cuenta? Nos vamos al texto, al valor de dimensionamiento, que está en la tercera pestaña. Entonces, en la tercera pestaña, yo puedo ocupar el tipo de texto. Por ejemplo, si yo creé un texto con, por ejemplo, el de la clase pasada, ahora no lo grabé, entonces puedo ocupar el estándar, el texto lo puedo dejar por el color, pero ojo, cuando le escribo acá el texto por el color es por el layer del texto, no es por el layer de la cota, ¿ya? Puedo también incorporar como un fill, es como un llenado, ¿ya? Miren, ¿se dan cuenta? Se llena un poco. Eso puede servir de repente para dibujos que están muy sobrecargados y se necesita hacer un contraste bien fuerte, ¿ya? O lo puedo dejar en none. Puedo configurar la altura del texto, por ejemplo, 3.5, o
cuando yo incorpore mi estilo de texto, esto también se puede configurar automáticamente. Y acá yo puedo incorporar, por ejemplo, la posición del texto. Yo quiero que esté en los verticales por sobre, ¿ya? Por sobre el dibujo, centrado, ¿ya? Y que se lea de izquierda a derecha. Y alejado en esta dimensión. Ahora, yo puedo ocupar otro tipo de alineamiento de texto. Por ejemplo, en ese caso, ¿se dan cuenta? Horizontal. ¿Se dan cuenta que ahí se cambió? ¿Ya? Bueno, ahí yo puedo seguir configurando este tema. Podría decirle que centrado, ahí, ¿se dan cuenta? Mira, todas se centraron. Todas interrumpen la dimensión. Pero ahí estaríamos mal. Esa no corresponde. ¿Ya? En general vamos a utilizar el método de proyección 1, que es donde se deja la cota por sobre la línea de dimensionamiento, ¿ya? Centrada y de izquierda a derecha con un offset. Bueno, ese tienen que ir probando, ¿ya? Que sea adecuado y que se permita la correcta visualización de él. Por ejemplo, ok, ok. ¿Se dan cuenta? Ahí creció el texto, el tamaño del texto, porque lo dejé de 2.5. En realidad, Aló. debería haber dejado de 12.5. Oye, ¿Qué pasó? ¿te despertaste? Ah, te voy a... Recién. Espérame. A las 9:30 te vas a levantar. Ya, ahí la muteé mejor porque no era para mí el comentario. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Ahí estamos configurando las cotas. ¿Eh? Perdón, el texto, el valor de dimensionamiento de la cota. ¿Qué es lo que nos sigue? Bueno, y para acotar existen distintos tipos de disposición de las cotas. Por ejemplo, tenemos las dimensiones en cadena, si se dan cuenta. Ahí, una al lado de la otra, justitas, ¿se dan cuenta? O una dimensión base, es decir, todas con respecto a un origen. Que yo acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. O las dimensiones de tipo, a ver, este tipo de dimensiones son de tipo, a ver, ¿cómo era que se le llamaban? Se me fue. De tipo de situación, ¿se dan cuenta? Me indica la posición del elemento con respecto a una determinada configuración. Por ejemplo, en este caso, esto puede ser una placa con muchos pernos y se dan cuenta, yo en realidad las voy dimensionando de acuerdo a su posición, ¿ya? Y dimensiones combinadas también, que pueden combinar este tipo de dimensiones. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque, bueno, AutoCAD en general nos entrega muchas maneras de... Bueno, vamos a arreglar esto para que pueda funcionar el ejemplo súper bien. AutoCAD, por ejemplo, nos entrega muchas maneras de ingresar cotas. Por ejemplo, la primera es que yo voy acá, linear, o con el comando, acá, por ejemplo, yo dimensiono, ¿se dan cuenta? Y incorporo mi cota. Esa sería una manera. Está chiquitita, pero eso tenemos que mejorarlo todavía, ¿ya? Con el tema de la escala. Esa sería una manera. La otra, bueno, acá no me dan muchas opciones, si se dan cuenta. Esto es para ocupar las cotas. Pero si me voy acá, acá hay más opciones. Se dan cuenta, continua, baseline. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía que hay una dimensión en cadena, así, una al lado de la otra, y una dimensión en base a un punto base, un origen, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo la continua, miren, tomé desde la última, a ver, hagámoslo todos desde cero. Para ocupar la continua, lo que yo tengo que hacer, primero tengo que hacer una primera cota, ahí, y después puedo ocupar la continua. Y se dan cuenta, miren, ahí, ahí y ahí. Y dejaría todo dimensionado. ¿Se dan cuenta? Todo dimensionado. ¿Ya? Ojo que acá estamos ocupando estándar. Deberíamos ocupar curso métodos. Las pesco todas y las voy a dejar en curso métodos. ¿Se dan cuenta? Porque estaban por debajo estaban interrumpiendo el dimensionamiento y nosotros habíamos dicho que para este curso lo íbamos a dejar así, ¿ya? Esa sería una manera de acotar. Otra manera podría ser en base a un origen, ¿ya? Por ejemplo, está tomando como origen la última que hice. Podríamos hacer una nueva, por ejemplo ahí, decirle ahí, y luego ocupo esa. ¿Se dan cuenta? Le puedo decir ahí
ahí y ahí. Y se dan cuenta, todas las cotas las está tomando con, bueno, acá ustedes las pueden separar después, las pueden arreglar. No es muy necesario que esto sea tan exacto, una dimensión específica. Y se dan cuenta, yo creé ese tipo de cota. Y bueno, y ahí están combinadas, que es los casos que la norma identifica. Dimensión en base a una característica en común, es decir, con respecto a un origen, se dan cuenta de ahí. O ahí. ¿Ya? Bueno, esto ustedes pueden configurar para dejar tal cual con por ejemplo, con un circulito y una flechita. Eso lo pueden igual arreglar. ¿Ya? ¿Cómo lo arreglarían? Tendrían que irse acá a estilos de cota, curso, modificar, símbolo, y por ejemplo, el del primero le podemos poner ese, el dot, y al segundo le podríamos poner la flechita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y ahí tendríamos la flechita por ese lado y el dot por el otro lado. ¿Se dan cuenta? Bueno, ocurre lo mismo en todas, pero ahí podríamos, bueno, les dije que no pueden ocupar distintos símbolos, tienen que ocupar el mismo símbolo, ¿ya? Vamos a volver atrás y nos vamos a quedar así. Para el trabajo pueden ocupar el tic o la flechita, da lo mismo, el que ustedes quieran. En cuanto a las líneas de proyección, en algunos casos se eliminan. Yo me gustaría dejarla. Quizá un offset un poco más grande porque está muy junto. Quizás pudiésemos dejar uno un poco más grande, proporcional a la escala del dibujo. En realidad, eso tienen que igual trabajar. Quizás, no sé, unos 3 podrían ser. ¿Se dan cuenta? Ahí creció, pero con eso tienen que ir jugando un poco ustedes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Ya? Bueno, y acá este es como un apoyo para que ustedes puedan ir viendo. Para las continuas, para las baseline, ¿ya? Desde la cinta de herramientas puede acotarse los elementos de forma continua o en base a su origen. Bueno, veamos ahora la quinta pestaña. ¿Por qué es importante la quinta pestaña? ¿Se acuerdan que yo les dije dibujen en centímetros, dibujen en metros, dibujen en milímetros, da lo mismo? Total, después nosotros incorporamos las cotas, le decimos en la viñeta, incorporamos en la viñeta y decimos que estamos dibujando en centímetros, pero alguno me podría decir, sí, pero vamos a incorporar, vamos a decir acá, centímetros, por ejemplo, vamos a poner centímetros, metros, milímetros, lo que estén trabajando. Yo les recomendé que lo hagan en centímetros. Y cómo, por ejemplo, después yo altero mi cota para que decirle que, mira, si yo mido esto, espérenme, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar el tamaño de los textos. Lo vamos a ocupar en una escala 1 a 5, ¿se acuerdan? 3.5. Ah, no, ese no es, por 5. ¿Se acuerdan que eran 17.5? Vámonos los textos. Dejémoslo en 17.5 el texto. Y los tics los vamos a dejar como en la mitad para que se vean mejor, dividido 2, en 8.75. Esto es solamente como ejemplo, ¿ya? En todo caso, ustedes podrían escalar su dibujo así, crear varios tipos de cotas y acá podrían modificar y podrían decir, perdón, el nombre lo cambian acá. Apretan acá y clic derecho y le ponen René. Y este podría ser la 1 a 50, por ejemplo. Oh, no me pesca. Creo que no pesca como... No creo que no pesca los caracteres, no sé. No. Bueno, ahí ustedes le pueden poner un identificador. Ah, vas a apretar F1. ¿Se dan cuenta? Ahí por 1.50. Ustedes ahí dejan configurar su cota. Y se dan cuenta, ahí se cambiaron las cotas. Crecieron. Y ahora se ven. Ahora se ve. ¿Ya? Entonces, volvamos acá nuevamente. ¿Ya? Tengo cota. Bueno, se dan cuenta que el tic, igual que chico, bueno, ustedes ahí lo pueden alterar. Miren, no solamente existe ese tic. Está uno que es más grueso, el de arquitectura. ¿Ya? Y podríamos de repente dejarlo en 10 nomás.
La idea, bueno, la norma dice que tiene que ser proporcional al tamaño del dibujo. Así que usted ahí, pues, miren, se dan cuenta que ahora el offset quedó muy chico, entonces hay que agrandarlo para que quede mejor. Eso se van a texto, acá, offset de la, podríamos ponerle en 1, probemos. Bueno, en 1 igual va a ser harto. ¿No? Bueno, ahí podrían ser hasta 2. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos mejorando el dibujo. ¿Ya? Ya, entonces... ya, pues yo les decía, entonces, esto en el fondo tiene 320, pero yo les decía que si lo quieren acotar en metro, esto debería ser 3,2. Bueno, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un factor de escala a la unidad. Miren, en este caso yo acá puedo configurar los decimales. Por ejemplo, yo en realidad no lo quiero con decimales, lo quiero con 0 decimales, o lo quiero con 2 decimales, perdón, con 1 o con 2, dejémoslo con 2. Le podría agregar un sufijo y un prefijo. Por ejemplo, un sufijo, le puedo agregar metro. Y tendría que multiplicarlo por 0.01, creo. Miren, ok. Y miren cómo cambia la cota. ¿Se dan cuenta? 3,2. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esto no había que incorporarlo? Porque esto se incorporaba en el cuadro de rotulación. Entonces borremos ese 3,2. El metro, perdón. El metro. Le borramos eso. Ok. ¿Se dan cuenta? 3,2. Ahora, si ustedes, por ejemplo, lo hicieron en metro y lo quieren incorporar en centímetro, también se puede arreglar. Tendrían que multiplicar por, a ver, de metro a centímetro por 100. ¿Se dan cuenta? Entonces el factor de escala lo multiplican por 100. Y así sucesivamente. Ustedes ¿se dan cuenta? Ahí lo van trabajando. En este caso, por ejemplo, yo lo dibujé en centímetros. Y yo por ejemplo, lo quisiera dejar en milímetros. Lo multiplico por 10 nomás y estamos. Por eso les digo, no importa en el tamaño que dibujen, lo importante es que lo hagan. ¿Ya? Todo puede arreglarse. Bueno, yo le puedo quitar los decimales, dejarlo en 0. Bueno, en este caso no se nota, por ejemplo, dejémoslo en metros y ahí se va a notar. 0.01. ¿Se acuerdan que anteriormente había dado 3,2? Ahora va a dar 3 nomás. ¿Ya? Y así. Hay algunos que hacen eso cuando los dibujos están chuecos, incorporan. Bueno, en el tema de las dimensiones angulares igual pueden trabajarlas con decimales en grados o en radianes, ¿ya? O en gradianes también. Por ejemplo, creo que en topografía se trabaja un poco en gradianes. Eso lo van a ver más adelante. Y lo mismo, le pueden ajustar su precisión. Pueden incorporar separación con coma, con espacio, etc. O pueden redondear el valor. Por ejemplo, en este caso está redondeando a 0, ¿ya? A un decimal. A 2, ¿qué pasa ahí? Bueno, no pasó nada. Pero lo importante es que ustedes vayan configurando sus cotas de acuerdo a cómo lo vayan requiriendo. Acuérdense que, por ejemplo, para el dibujo íbamos a dejar 2.5, para los títulos ahí tenían que jugar si era 5 o 7, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, para todo esto en 2.5, para el título puede dejar, por ejemplo, el título donde diga planta, lo dejan en 5, en 7, y quizá el chiquitito lo dejan en 2.5. Bueno, ahí ustedes ven cómo lo hacen, si lo hacen con un texto M-line o text nomás, M-text o M-text o text. ¿Ya? Bueno, también pueden fijar tolerancia. Esto igual no es mucho más, no es tanto de nuestra área, esto es más como para el área de mecánica, ¿ya? Y esto en realidad les digo que lo pueden hacer, pero en realidad no lo vamos a hacer, ¿ya? Si quieren encontrar mayor información sobre esto, está la NSH 12.53. En cualquier caso, ustedes todo el tema de tolerancia lo pueden editar en la última pestaña acá, ¿ya? Por ejemplo, hay métodos, se dan cuenta, mira, más menos 0, desviación, ahí ustedes pueden basic, límite, ¿no? No, ninguno, yo lo dejé ahí en nada. Lo importante son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta.
Esas son las pestañas más importantes. ¿Ya? Esas son las pestañas más importantes. ¿Ya? Y bueno, y además yo le hago un bonus acá que está la NSH17 que tiene que ver con las referencias. Por ejemplo, en muchos dibujos uno hace referencias como etiquetas. ¿Ya? Las etiquetas, bueno, esta es la pestaña de cotas, las etiquetas están acá. ¿Ya? Y el mismo modo operandi, modificar, ¿ya? Con líder, contenido, etc. mtext, estándar, ahí tienen sus tipos de texto, los mismos. Y ustedes después lo único que hacen ahí, y escriben, no sé. Y acá podemos poner pilar 100, 100, x3. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es modificable, pueden dejarlo por sobre, pueden amplificar eso, el tamaño de la letra, etc. Eso se los dejo para que ustedes lo revisen, el tema de la etiqueta. Si tienen duda, igual me pueden preguntar. Igual les puedo mandar un videito sobre la edición de etiquetas. ¿Quieren un video, no? Por ejemplo, ¿dónde podrían ocupar las etiquetas? En el plano, los planos de estructura en realidad se ocupan quizás más de esos temas. Por ejemplo, cuando acá, ¿se dan cuenta? Fieltro asfáltico, ¿se dan cuenta? Una rayita y una indicación. Podemos hacer esto mismo con ese símbolo, el circulito y sobre. A ver, acá, configurémosla rápido, a ver qué podemos hacer. Modificar. Vamos a cambiar el símbolo por un circulito. ¿Se dan cuenta? El texto, el tamaño del círculo va a ser de 4, ¿ya? Podríamos dejarlo de 10. Espérenme. Este va a quedar por sobre. Bajo la línea. Ahí está. Y también por ambos lados, porque acuérdense que la etiqueta la pueden hacer desde el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿ya? El gap es como la separación que va a tener acá, esa separación, ¿ya? ¿Ok? Ok. ¿Se dan cuenta? Y ahí mejoró un poco. Aumentó el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son cosas que hay que ir modificando, tienen que ir trabajando. Por ejemplo, el tamaño del texto también lo... eso es lo otro. Ustedes pueden pescar una cota y modificarla aquí mismo, ¿ya? Por ejemplo, acá mismo. Y pueden ahí cambiar lo que ustedes quieran, ¿no? A ver, aumentemos el tamaño del texto también. Pues sí, acuérdense que todos los textos deberían tener todos la misma dimensión, 17.5, ¿ya? Ok. ¿Se dan cuenta? Y ahí creció. Bueno, esas son cosas que hay que ir revisando a poquito. Ya, nos queda poquito tiempo. Quería ver la función anotativa. Pero miren, hasta el momento esto es todo lo que necesitan para dibujar el plano de arquitectura. Saben hacer cotas, textos, dibujar mobiliario con bloques, líneas, escalar, la viñeta, tienen todos los insumos. Les voy a dar, estamos a 12, tienen toda la próxima semana, la siguiente y la siguiente. La fecha de entrega va a ser el viernes 3, ¿ya? No, dejémoslo el lunes 6. Ya, lunes 6. Tienen un fin de semana más para matar el dibujo. El lunes 6 es la entrega del plano arquitectura, ¿ya? Me pueden ir preguntando dudas por toda esta semana, ¿ya? La función anotativa la vamos a ver, yo creo que si quizás les envíe video, ¿ya? Pueden hacer el dibujo sin la función anotativa o con la función anotativa, que la función anotativa de repente a algunos los confunde, que quizás para ustedes sea más fácil crear varios tipos de cota acá y varios tipos de texto con distintas alturas. Por ejemplo, texto de 2.5 en escala a 1.50. Entonces ustedes en realidad multiplican por 5, por 50, por lo que necesiten y tengan todos sus textos. Ahora, la función anotativa, ¿cuál era la gracia? Que en realidad, básicamente uno apretaba acá y simplemente le ponía el tamaño del papel, 2.5, por ejemplo. El factor de escala 0.75, ¿se acuerdan del otro día? Por ejemplo, Romance,
Esto es como para verlo rápido. Igual, yo creo que la próxima clase podríamos verlo, lo vamos a repasar, ¿ya? Aplicar, aplicar. Entonces se dan cuenta ahora los textos cambiaron, se dan cuenta que los textos cambiaron a eso y son anotativos. ¿Ya? Por ejemplo, esta cota, no, creo que, bueno, hagamos un texto. Estoy trabajando con los textos por el momento. Se dan cuenta que ahora me advierte, estoy trabajando en la escala 1 a 1. Se dan cuenta acá en el bordecito 1 es a 1. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, no, la verdad las cosas que yo voy a trabajar en la 1.5. Se cambió la 1.5 y ahora yo voy a hacer mi texto. ¿Ya? Y yo le voy a decir que quiero que sea de 2.5. ¿Ya? Hola mundo. Enter. ¿Se dan cuenta? Entonces este texto, cuando luego yo haga un viewport, ¿se dan cuenta? Este viewport está escalado 1 a 5. ¿Ya? Entonces no hay problema. Pero por ejemplo, si lo dejara en 1 a 4, desaparece. ¿Ya? En 1 a 5 está. Y va a estar siempre escalado. ¿Ya? Y eso mismo se puede aplicar para las cotas, para la etiqueta, etc. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. ¿Ya? Pero por el momento pueden avanzar con todo el resto. Eso. ¿Tienen alguna duda o no?